Buenos días a todos, mi nombre es Cristian Sierra, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. El tema que les voy a presentar hoy es sobre la separación anterior de componentes abdominales. Le agradezco al doctor Andrés Cárdenas por su asesoría y acompañamiento durante la preparación de la charla. Este es el derrotero que vamos a tener, vamos a hablar un poquito de las generalidades de las hernias, la anatomía, recordando un poquito la irrigación sanguínea de la pared abdominal, un recuento histórico, el uso de tomografía, la selección de pacientes y qué tipo de indicación de técnica quirúrgica vamos a realizar, las indicaciones de prehabilitación, ya como tal vamos a entrar en la separación de componentes anteriores, los principios de reparación, qué otras técnicas conocemos y algunos estudios pues, en cuanto a sus desenlaces. Recordar pues que la cirugía de hernia es de las más comunes realizada por el cirujano general, podemos presentar hasta el 20% de hernias incisionales después de una laparotomía. Siempre se tendrá en cuenta que la hernia ventral es el salvaje oeste de la práctica quirúrgica, tiene altos costos, hasta de $3.000 millones al año en Estados Unidos, y es que genera una gran pérdida de la función de la pared abdominal con cambios atróficos, hay graves limitaciones, impacto psicológico en los pacientes, y lo que buscamos son resultados cosméticos y funcionales duraderos. Esto se puede volver un círculo vicioso en el cual si tenemos un mal planteamiento de la hernia, podemos llegar a una complicación, una recurrencia, una reintervención, lo cual vuelve a ser un círculo vicioso. ¿Me escuchan mejor? Actualmente hay heterogeneidad de informes, básicamente nos basamos en estudios retrospectivos, no hay una definición general ni una técnica quirúrgica para todos los pacientes, y actualmente hay una necesidad de clarificación y clasificación para todo tipo de hernia, para mejorar la atención, la comparación de enfoques quirúrgicos, la planificación y las medidas preoperatorias. Recordar pues de la anatomía de la pared abdominal, el concepto de angiosoma, que es aquella representación tridimensional del flujo sanguíneo de la pared abdominal, tanto del flujo laminar como pulsátil. Esto, en caso tal de una reparación de una hernia, puede alterar la cicatrización y generar mayores complicaciones. Y recordar las conexiones vasculares, las anastomosis que tienen las perforantes periumbilicales con la irrigación de la parte inferior del abdomen, provenientes de la epigástrica inferior y de las circunflejas ilíacas, de la parte superior de la epigástrica superior y de la parte lateral con las lumbares y las intercostales. Recordar también, más que todo, en el tercio medio, la entrada de los paquetes neurovasculares está entre el plano del transverso del abdomen y el oblicuo interno, esto en caso tal de tenerlo presente en la separación posterior de componentes. Desde hace más de 50 años se hace el intento de reparación de hernias, pero previamente no se lograba una aproximación primaria por la movilización en bloque de todos los tejidos, entonces se utilizaban mallas puentes sintéticas, especialmente cuando había pérdida de dominio, y esto incrementaba las tasas de infección, extrusión, fístulas o recurrencia. Tampoco había un adecuado cubrimiento de los defectos con las fascias o tejido blando, y se usaban previamente transferencias de pedículos libres de fascia lata, lo cual aumentaba la morbilidad y aumentaba la recurrencia. Históricamente, en cuanto a la técnica de separación de componentes, desde 1916, Charles Guy a describir casos de liberación del músculo oblicuo externo. Después este autor argentino albanese empezó a interpretar y a usar unas técnicas de separación de componentes, incisiones faciales desde 1961, posteriormente conocemos la técnica de Rives y Stoppa, médicos franceses con un abordaje posterior. Albanese nuevamente aparece en los años 60 con la liberación del músculo oblicuo externo, ya hay una modificación en los años 70 de la fase anterior superpuesta, y en el año 90 Ramírez, en Estados Unidos, un cirujano plástico ya implementa como tal la separación anterior de componentes con una técnica madurada y perfeccionada, inicialmente pues con estudios en cadáveres frescos. En los años 2000 ya se implementan unas variantes de la preservación de perforantes, y en el 2009 ya hay una variante también de la técnica de separación anterior de Carbonell y Bonafé en España, que más adelante les mencionaré. Ya si tenemos un paciente con una hernia que definimos que requiere una reparación, inicialmente e idealmente deberíamos realizarle una tomografía en fase simple para verificar muchas cosas, por ejemplo, la pérdida del dominio,
cómo están las relaciones musculares, el tamaño del defecto como tal para definir si el paciente es de abordaje laparoscópico abierto, la retracción muscular lateral, el tipo de componente que tiene el saco herniario, si hay edema visceral. En algunas circunstancias se utiliza también contraste para determinar si el paciente tiene infección o malignidad, y como les mencionaba, nos ayuda a toma de decisiones. Y también actualmente nos ayuda para determinar si el paciente tiene pérdida de domicilio o no, con dos índices que se utilizan actualmente, como es el índice de Sabac o el índice de Tanaka. El de Sabac utiliza una relación del volumen del saco herniario con todo el volumen de la cavidad peritoneal, y si tiene una relación mayor al 20% se determina que hay pérdida del dominio. Y el de Tanaka utiliza una relación del volumen del saco herniario con el volumen de la cavidad abdominal, y si tiene un índice mayor a 0.25 tiene pérdida de dominio. Ya en cuanto a la selección de paciente, dependiendo de la técnica quirúrgica, es básicamente por experiencia y preferencia del cirujano. En los eventos urgentes en el paciente que tiene una hernia encarcerada o estrangulada, hay que evitar la técnica de separación de componentes por altas tasas de fracaso. En este orden de ideas, se prefiere un cierre primario con suturas en forma de 8, prótesis absorbible e incluso en algunas circunstancias mallas como terapia puente. Dependiendo del tamaño del defecto, podemos definir si el paciente va a requerir o no técnica de separación de componentes. Por lo general, unos defectos menores a 7 centímetros no lo necesitan. Entre 7 a 10 centímetros se puede realizar el índice de Carbonell, que es un índice, una relación entre el tamaño del recto abdominal y el radio pues, del defecto como tal herniario. Si ese índice es menor a 2, el paciente probablemente no requiere separación. Si es mayor a 2, probablemente sí lo requiere, y ya depende pues, de la experiencia del cirujano de determinar si se hace una separación anterior o posterior. Y por lo general, con defectos mayor a 10 centímetros, el paciente requiere como tal una separación de componentes. Recordar también las indicaciones de prehabilitación, que son aquellas estrategias que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y optimización prequirúrgica, idealmente 4 semanas para disminuir la tasa de complicaciones. Evitar el tabaquismo por lo menos 4 semanas antes de la intervención, pérdida de peso en pacientes obesos mórbidos, incluso remitirlos a cirugía bariátrica. Pacientes diabéticos deben tener adecuado control metabólico con hemoglobina glicosilada menor a 7, estabilización de enfermedades cardiopulmonares. En los pacientes geriátricos, determinar los factores de fragilidad para optimizar el estado funcional y hacer terapias de ejercicio reglamentado para maximizar la movilidad. En cuanto a la separación de componentes, es aquella técnica quirúrgica que nos ayuda a restaurar el contorno y la función abdominal con un reordenamiento tisular para restaurar la línea alba. Es una técnica compleja en la cual se determina cuando hay necesidad, pues cuando hay no se logra un cierre sin tensión. Entonces, los dos propósitos de la técnica de separación es aliviar la tensión con la división de capas miofaciales adecuadamente inervadas y vascularizadas para mejorar la función de músculos centrales, y una colocación de una malla, un refuerzo protésico, especialmente en el plano retromuscular. Este es un esquema de más o menos cómo se representa la técnica de separación. La anterior es aquella en la cual se hacen las liberaciones miofaciales del tejido celular subcutáneo y el oblicuo externo. Y la posterior, la liberación del músculo transverso del abdomen, que eso será pues una de las charlas de esta semana, la liberación posterior. No se debe realizar de forma concomitante la liberación de los dos planos porque puede haber una inestabilidad de la pared anterior del abdomen. Con la técnica de separación anterior se pueden lograr aproximaciones a la línea media centímetros en el tercio superior, de 10 centímetros en el tercio medio y de 3 centímetros en el tercio inferior, solamente con la liberación de uno de los lados. Entonces se pueden utilizar con defectos de hasta 20 centímetros liberando los dos lados. En cuanto a los principios de reparación de las hernias, actualmente son difíciles de alcanzar, están basados en la evidencia. Este es un estudio y unas propuestas que recomienda el doctor Daes, un cirujano colombiano de mucha experiencia en la reparación de hernias, porque consideran que 20 de cada 100 pacientes tendrán un efecto adverso secundario a la técnica quirúrgica. Estamos lejos de la estandarización, pero se ha demostrado que mejora los resultados. Entonces ellos proponen 7 puntos. Uno, primero, cierre primario de efectos faciales bajo tensión fisiológica cuando sea posible. Ese es el pilar fundamental, por eso se llevan a separación de componentes. Segundo, un amplio refuerzo protésico del saco visceral, idealmente retromuscular, pero en algunos casos onlay o sobre la fascia anterior del recto abdominal, especialmente en abdómenes hostiles. Fijación limitada del material protésico, eso nos mejora el dolor postquirúrgico.
Se prefiere una malla subley, pero las otras alternativas son aceptables siempre y cuando tenga una técnica sólida y sea el paciente correcto. Las medidas de cirugía mínimamente invasiva cuando sea posible, que nos mejora las infecciones de sitio operatorio, la hospitalización y una recuperación más rápida. Medidas de prehabilitación y también las medidas de recuperación mejorada después de la cirugía que se deberían empezar a implementar en este tipo de intervenciones. En cuanto a la separación como tal de componentes anteriores, se hacen unos colgajos subcutáneos sobre la fascia del recto anterior desde la reja costal hasta la sínfisis del pubis. Se hace una liberación de adherencias en caso de ser necesario cuando se abra el saco herniario, y la primera disección que se recomienda es del borde medial de la vaina posterior del recto abdominal con una disección retrorectal. Se identifica el área semilunar. La segunda división es ya sobre el músculo oblicuo externo, 1 a 2 centímetros laterales a la línea semilunar. Se hace una separación entre los oblicuos en un plano vascular hasta la línea axilar media, y después de cada liberación hay una evaluación de la tensión de los bordes para determinar si requiere más liberación del lado contralateral para lograr un cierre facial como tal. Esta es más o menos también una representación esquemática en la cual se hace pues la liberación del oblicuo externo lateral a la línea semilunar. Les voy a mostrar un video para que podamos entender con mayor detenimiento esta técnica. Entonces se palpa el área semilunar, se marca en algunas circunstancias, se empieza la división del oblicuo externo, tanto caudal como cefálico, hasta la sínfisis del pubis, el reborde costal. Se continúa la liberación en el plano avascular entre los oblicuos, se hace una retracción con pinzas de Alice para lograr esa acción. Hacia arriba vemos el oblicuo externo y siempre vamos a mirar la tensión que se haga, pues que haya presente en la reaproximación hacia la línea media. Ahí vemos pues la caja torácica como tal, una referencia anatómica, y también pues cómo se logra el cierre. Hay una variante desde el 2009 que proponen Carbonell Bonafé. Nivel 1 sería nada más la liberación del oblicuo externo en unos defectos de 10 a 15 centímetros, y nivel 2 mayores a 15 centímetros. Se hace el mismo principio de los colgajos sobre la aponeurosis del recto abdominal hasta la línea axilar anterior, desde las costillas hasta la región inguinal y el pubis, siempre conservando la vascularización. Se hace una disección del área semilunar, se hace la inserción sobre el músculo oblicuo externo y recto abdominal. Si con el nivel 1 no se logra una reaproximación, ya se llega a un nivel 2, que es la separación de la aponeurosis posterior del recto abdominal. Entonces vemos el nivel 1, donde se logra una disección del plano del músculo oblicuo externo y hay una reaproximación de la línea media y se le implanta una malla onlay con una fijación adecuada. Si no se logra la reaproximación, ya se hace el nivel 2, que es la liberación de la vaina posterior del recto abdominal. Se pone una malla retromuscular, posteriormente se hace la liberación del oblicuo externo y se pone una malla onlay, con la variante de que ellos recomiendan la fijación de la malla onlay sobre el oblicuo mayor, o sea, los colgajos del oblicuo mayor se fijan directamente sobre la malla. Ellos habían hecho este estudio en el 2018 en 50 casos y demostraron una tasa de recidivas de 4.5% y una tasa de complicaciones generales pues, no considerables, pues, dentro del rango normal de la literatura actual, por lo cual recomiendan su uso. Ya desde los años 90 se habla también de la separación endoscópica de componentes anteriores, especialmente en defectos de 6 a 10 centímetros o con múltiples defectos asociados. Se hace una demarcación bajo guía ecográfica del área semilunar, se hace una incisión subcostal en relación a la 11ª costilla en el borde lateral hasta el oblicuo externo, se repara el oblicuo, se incide hacia profundidad en el espacio entre los oblicuos. Posteriormente se incide y se introduce un trocar de balón, el cual se insufla entre 6 a 10 veces para generar un espacio en este plano avascular entre los oblicuos, tanto
una disección hacia caudal como cefálica. Posteriormente se ingresan unos trócares de trabajo adicionales laterales y se implementa neumoperitoneo con una presión entre 10 a 12 milímetros de mercurio para que nos continúe ayudando a la disección de este plano. Posteriormente se reconocen las referencias anatómicas de la unión común medial, que sería la línea semilunar, la espina ilíaca anterior superior, y se empieza la disección de la aponeurosis del oblicuo externo hacia arriba. Ya les voy a mostrar otro video que nos ayuda a comprender mejor esta técnica. Es, como les digo, pues una incisión subcostal hacia el borde lateral, se introduce el trócar de balón, se insufla entre 6 a 10 veces, se introduce un trócar de trabajo y se hace neumoperitoneo, se empieza la disección del oblicuo externo, reconociendo todas las referencias anatómicas del oblicuo interno, la área semilunar y el oblicuo externo, la disección de la aponeurosis, se continúa como tal la disección hacia lateral, especialmente hasta los haces neurovasculares o hasta la línea axilar anterior. Ahí se continúa por la liberación del oblicuo hacia cefálico y hacia caudal. Se ponen unos drenes en ese espacio muerto que se puede generar, y esa es como una representación cuando se está haciendo una reparación abierta de cómo se vería pues la disección hacia posterior. Después de esta intervención, los pacientes se llevan a un reparo primario de la hernia en el defecto en línea media, que puede ser tanto laparoscópico o con técnica abierta. También desde los años 90 se empieza a comentar la técnica de preservación de perforantes. Esta técnica no es posible cuando hay hernias grandes, hay pérdida del domicilio, hay piel retraída, cirugías previas. Se hace transversa lateral a la línea media en relación a la línea semilunar, se alcanza el músculo oblicuo externo, se hace una disección y se continúa una disección digital en el espacio avascular entre ambos oblicuos. Posteriormente se hace una disección tanto superior e inferior hacia la sínfisis del pubis y por encima de las costillas. Se hace un túnel desde la línea media hasta la disección semilunar y ya se logra una liberación completa del músculo oblicuo externo. En esta técnica se prefiere la colocación de malla subley o retromuscular con suturas de espesor total separadas, y se logró comprender que la tasa de complicaciones con el uso de técnicas de preservación de perforantes bajó del 20% al 2% cuando se preservó la vasculatura de la piel. En cuanto al uso de malla, previamente, cuando no se utilizaba este refuerzo protésico, había una tasa de recurrencia muy alta, hasta el 53%. Lo que se busca es una durabilidad en la reparación. Hay unos escasos datos sobre el uso de cada plano en la población, solamente hay una extrapolación de datos y no hay un plano ideal. Recordar los planos como tal, que es onlay o sobre la aponeurosis de los rectos abdominales, inlay, que sería como una terapia puente, una malla puente entre los bordes de la fascia, retromuscular o sublay, preperitoneal e intraperitoneal. ¿Qué ventajas? Pues cada una tiene unas ventajas y desventajas específicas. La onlay puede ser que su principal ventaja es que es una técnica simple, sin embargo tiene alto riesgo de recurrencia, infección de sitio operatorio y recurrencia. La inlay tiene más tasas de infección de sitio operatorio y recurrencia, y se prefiere actualmente la retromuscular, a pesar de que tiene mayor tasa de seromas postquirúrgicos, pero tiene menor tasa de recurrencia, solamente del 6% en comparación de la onlay, que puede llegar hasta el 13%. Hay que tener en cuenta también los cambios postquirúrgicos que se pueden presentar en estos pacientes a los cuales se llama separación de componentes, siempre también por la posibilidad de que tengan una recurrencia. El doctor Daes en el 2022 hizo una revisión sistemática sobre este tipo de cambios, encontró 14 artículos con diferencias poblacionales, estrategias terapéuticas y morbilidades, pero en la conclusión encuentra que el músculo oblicuo externo sí tiene un desplazamiento lateral proporcional al tamaño de la hernia. Aquí vemos en esta imagen que a este paciente se le hizo una separación anterior izquierda y hay un desplazamiento lateral del músculo oblicuo en comparación al derecho, que no se había intervenido. En cuanto a la separación posterior, el músculo transverso tiene muy poco desplazamiento y cambios. Siempre se va a tener un trofismo mantenido y compensatorio de la pared abdominal.
porque hay una situación superpuesta, una función superpuesta que mejora la estabilidad de la pared abdominal. En cuanto a los desenlaces de este tipo de técnicas, en el 2022 este estudio turco implementó como la técnica original de Ramírez sin el uso de malla en 40 pacientes en unos defectos grandes de 15 centímetros. Encontraron que la edad avanzada y el mayor defecto era un predictor para necesidad de manejo en UCI postquirúrgico, y encontraron que la tasa de recurrencias y de ocurrencias, pues ocurrencias de sitio quirúrgico es infección de sitio operatorio u otras complicaciones, y la tasa de recurrencias a 3 años era muy alta, por lo cual ellos recomiendan ya implementar como tal las modificaciones actuales con el refuerzo protésico. Pero también encontraron que en unos test de funcionamiento de la pared abdominal, en la cual se le pide al paciente, pues se verifica la función de la pared abdominal, de los músculos como tal, en la cual se le pide al paciente que tenga una bipedestación sin apoyo como tal, ese es el punto 5, bipedestación del tronco y de la región lumbar sin el uso de las manos, o 0, que no tenga ninguna contracción muscular palpable. Se encontró que después de esta intervención hubo una mejoría en los puntajes de hasta 3.9. Entonces quiere decir que después de la reparación y de la separación de componentes con el cierre facial primario hubo una mejoría de la función de la pared abdominal. También se hizo otro estudio con la comparación de la separación anterior con el cierre facial primario en el MD Anderson. Es un estudio retrospectivo de 461 pacientes. Tuvieron la limitación de la heterogeneidad de la población, pero encontraron que las tasas de recurrencia eran mayores en el cierre facial primario. Las complicaciones globales no hubo una diferencia significativa, pero sí hubo más diferencia en cuanto a la dehiscencia de la herida y la necrosis grasa en la separación de componentes cuando no se tiene adecuado cuidado de la vasculatura, y la presencia de seromas, pues sí fue mayor en la separación de componentes. Ya con la comparación entre separación anterior y posterior, se encontró menos tasas de recurrencias con la separación posterior, altas tasas de recurrencias con la separación anterior, y comparado entre la separación anterior abierta convencional y la mínimamente invasiva, pues tiene menos tasas de recurrencia de la mínimamente invasiva. La mejor técnica de separación es aquella que el cirujano puede realizar con la menor morbilidad y tasa de recurrencia de cada caso. También se hizo en el 2018 un estudio comparativo entre diferentes técnicas, entre la separación anterior abierta, la separación posterior, la laparoscópica y la de preservación de perforantes, y se encontró que hay una menor tasa de recurrencia y de complicaciones con la técnica de preservación de perforantes. Sin embargo, había limitaciones como falta de ensayos aleatorios, población heterogénea y métodos no estandarizados. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, el monitoreo en unidad de cuidado intensivo dependiendo pues de las comorbilidades del paciente. Si en la intervención quirúrgica al momento del cierre facial hay un aumento de la presión pico mayor a 6 milímetros de mercurio, ese paciente debe ser llevado bajo ventilación mecánica a unidad de cuidados intensivos para disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares, y se espera que por lo general la compliance o la distensibilidad de la pared abdominal mejore entre 12 a 24 horas después de la intervención quirúrgica. Se dejan trenes de 24 horas a 5 días, pero también pues a discreción y preferencia del cirujano. Y lo mismo los antibióticos, que se pueden dejar una dosis por 24 horas o mientras estén los drenes. También está recomendada en la literatura actual. En cuanto a las complicaciones, tiene una morbilidad alta de las técnicas de separación de componentes de hasta 5%. En la técnica anterior, pues como tenemos que hacer unos colgajos faciocutáneos muy grandes, pueden haber necrosis. Esa necrosis nos puede incrementar el riesgo de infección de sitio operatorio, y se encontró que una vez se haga la preservación de perforantes o las técnicas endoscópicas, esa morbilidad puede estar entre el 2 al 14%. Siempre asociada a las complicaciones, a las comorbilidades, las complicaciones pulmonares, como les mencioné, cuando hay un aumento de la presión pico de la vía aérea durante el cierre facial. Hay que tener cuidado en no lesionar los haces neuromusculares, especialmente en la separación posterior. También pues se puede lograr una complicación por disección posterior medial inapropiada, lesionar como tal toda la línea semilunar, y se genera un fenómeno que se llama músculo recto flotante o hernia de Mickey Mouse, que pues, vemos en esta imagen, donde hay total separación de ambas líneas semilunares y herniación por este sitio.
En cuanto a conclusiones, pues tenemos que tener en cuenta la toma de decisiones más compleja actualmente en la reparación de la hernia ventral, porque hay nuevas prótesis y abordajes que nos pueden disminuir la tasa de complicaciones. Hay que estandarizar las técnicas y tener siempre presente los principios de reparación. Hay que tener un conocimiento adecuado de las técnicas y de la anatomía de la pared abdominal para respetar los límites miofaciales y también respetar la vasculatura. Siempre que se pueda escoger la cirugía mínimamente invasiva, la prehabilitación para manejo de las comorbilidades, evitar separación anterior en pacientes con alto riesgo de morbilidad herida, por ejemplo, obesos, diabéticos, inmunosuprimidos, evitar técnicas de separación en el contexto urgente, siempre intentar un reparo primario, siempre realizar un refuerzo con malla, considerar las terapias adjuntas, especialmente en las pérdidas del dominio, en cuanto a las técnicas de neumoperitoneo preoperatorio o uso de toxina botulínica, y actualmente se está considerando innovaciones quirúrgicas para disminuir la tasa de complicaciones. Esta era pues la charla que tenía para hoy. Dejo aquí en un QR la bibliografía si la quieren consultar y quedamos atentos a los comentarios tanto del auditorio virtual como presencial. Muchas gracias. Tengo el altavoz. En San Vicente, ¿algún docente o algún comentario? Aló, ¿me escuchan ahí? Profe, deme un segundito, yo conecto un parlante. Quedo pendiente. La manito levantada. Bien, pues. ¿Ahí me escuchan? Señor. Muy buena charla. Trataste todos los aspectos en el tema a que te hacía referencia con una muy buena introducción. Dos acotaciones. Tenías una diapositiva donde mostraban unos puertos con técnica de Leblanc. Esa precisamente es la técnica que al hacer la separación endoscópica del oblicuo mayor en la separación anterior, esa técnica es por medio de la cual se pueden lesionar los perforantes. Por eso Daes y su grupo creó una técnica a nivel de la fosa ilíaca, poniendo los puertos perpendiculares, el óptico con el de trabajo, solamente 2 puertos, y se van cortando el piso de la disección a nivel suprafacial, y así no se lleva ningún perforante. Obviamente con la previa disección, donde ellos dicen que ni siquiera es necesario ni obligatorio un balón neumático como trocar, sino con la disección Roma aplicada directamente sobre la fascia. Eso es un espacio virtual que se diseca con relativa facilidad. Entonces, si se va a hacer la técnica endoscópica o una técnica híbrida, como ellos también la están promulgando, porque ellos hacen un primer paso endoscópico para hacer la liberación de la fascia anterior, pero no con técnica de Leblanc de 3 puertos, sino con 2 puertos arrancando en la fosa ilíaca izquierda, y la otra parte la hacen abierta, ¿ya? Para poder acercar y hacer la parte subley, y muchas veces son capaces de evitar un TAR y simplemente ya quedarse con un Rips estopa para poder avanzar la segunda incisión en el componente posterior. Mi pregunta es si a ti no te parece que al hacer las 2 incisiones de Carbonell Tatay, es decir, la tipo 1 y la tipo 2, no estás haciendo la liberación de un componente anterior y también de un posterior. Primera pregunta. Segunda pregunta, para separaciones o gap en el tercio medio de
mayores de 18 centímetros con pérdida de domicilio, donde tú ya sabes que por más terapia preoperatoria que le coloques, sabes que seguramente va a ser muy difícil sin esa terapia hacer un rips estopa, e incluso te ves a gatas muy difícil con separaciones mayores de 18 o 20 centímetros, aún con terapia preoperatoria, de poder hacer un rips estopa. ¿Piensas que el TAR es una mejor solución para el avance de los colgajos o ya te pasarías a hacer una separación anterior? ¿Cuál te da más distancia? ¿Me puedes repetir la segunda pregunta que sonó entrecortada? Si quieres vas respondiendo la primera. La primera la escuchaste. Vea, pues actualmente, recientemente, de la bibliografía pues, que les mencioné, hay un artículo de las clínicas de Norteamérica de este año que menciona pues como tal la técnica de separación con la liberación del espacio retromuscular. Yo quería igual mencionar lo de la variante de Carbonell-Bonafé, porque ellos sí son claros de que el nivel 1 solamente es el oblicuo externo, y el nivel 2 es que sin la liberación del oblicuo no hay aproximación, hay que hacer la liberación del plano retromuscular, pero actualmente las guías recomiendan hacer las dos cosas, o sea, hacer la liberación del oblicuo externo con la liberación del plano retromuscular del recto abdominal. Por eso, ¿y eso no te parece una separación mixta de componentes? No, porque en la separación posterior no estoy haciendo una liberación del TAR, del transverso abdominal. Solamente estoy haciendo como un ripstopa, que es solamente la liberación del plano retromuscular. Exacto. ¿Y por qué lo otro? Esas liberaciones son más de relajación que de separación. La separación anterior como tal va desde las últimas 2 a 3 costillas y va hasta el orificio inguinal superficial, lo divide, lo parte. Esa es la verdadera separación anterior. Entonces eso tiene que quedar muy claro, porque a veces entonces la gente piensa que el RIPS es una separación de componentes y es una liberación del componente posterior, no es una separación como tal. Y que la liberación de Albanese, que es la misma, pues por nombres, que es la tipo 1, donde se libera la fascia del oblicuo mayor, es una liberación del oblicuo mayor, es un arma que uno tiene cuando va a hacer un cierre primario diferido, pero no es una separación anterior como tal, porque la separación anterior como tal tiene que ir desde las 2 o 3 costillas hasta el orificio del inguinal superficial. Lo otro que yo te preguntaba era que ante separaciones con gap de más de 20 centímetros, con pérdida de domicilio, obviamente con un índice de Tanaka por arriba de 20, 25, ¿qué preferirías o qué piensas tú de acuerdo a todo lo que leíste que te daría mayor aproximación, obviamente con terapia preoperatoria? Vamos con todo, neumoperitoneo y toxina botulínica, pero en caso de que tú veas que a pesar de esa terapia y de la tomografía control, piensas que difícilmente no te va a dar y solamente tienes dos opciones de trabajo, un TAR o una separación formal anterior, ¿cuál piensas o de lo que has leído que te daría mayor, mayor distancia? Porque ahí hay con mucha controversia a nivel mundial. Siempre garantiza, pues si no puedo con la liberación de un lado, liberar el otro también. En algunas circunstancias se puede lograr la reaproximación de la línea media solamente con la liberación de un lado y se deja el otro lado sin la disección por el riesgo de una recidiva, que tengamos un campo de trabajo ese. Siempre entonces verificar que sean los dos lados. Y segundo, pues la literatura no lo recomienda, pero si no se logra con una anterior o posterior individuales, pues sería hacer la liberación
tanto anterior como posterior, aunque la literatura dice que tratar de no hacerlo. Y en caso tal de que no se pueda, pues también se podría hacer un colgajo con el saco herniario o el peritoneo, que nos ayude también a cubrir las asas para poder poner la malla protésica. Bueno, en eso quería caer precisamente porque cuando uno hace una liberación anterior, la hace de ambos lados. Y si hace la liberación posterior, la tiene que hacer de ambos lados. Dice, si metió a hacer TAR, tiene que liberar ambos transversos. Y si se metió a liberar en los oblicuos, hay que liberar ambos oblicuos. Y de cabo a rabo, vamos con todo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo que sí hay diferencia de criterios es que como Novinsky se inventó el TAR, él todavía sigue convencido y defiende, y muchos no han sido capaces de contradecírselo, aunque ya hay un grupo grande en Argentina, en México e incluso Colombia, con Daes y el otro compañero de Daes, que es este colombiano que se nacionalizó en Venezuela y ahora está trabajando con él otra vez en Barranquilla, que están totalmente por experiencia, por lo que hacen, no por lo que leen, convencidos de que una separación anterior completa te puede dar más avance de colgajo que el mismo TAR sin tener que meterse a transgredir el transverso, donde los fisiólogos, fisioterapeutas y deportólogos han abogado por no se meta con el transverso, porque el transverso es el que finalmente produce esas hernias en Mickey Mouse, en doble oreja. Entonces, hay cierta tendencia mayor y es por la experiencia de ellos que son referentes a nivel mundial, porque Novinsky pues va a defender siempre que su TAR avanza más que cualquier otro procedimiento, pero parece que se está demostrando que es la separación anterior, ya con técnicas mixtas, que tiene un mejor avance, obviamente con toda la terapia preoperatoria y de rehabilitación que se necesita. Ese punto es importante porque también está la otra escuela de los madrileños en España, donde para no meterse con el TAR, y eso lo vamos a hablar en separación posterior, hacen una pequeña variación en la técnica quirúrgica, que lo vamos a hablar con Simón el día 19, vamos a tocar ese tema que también es muy interesante. Bueno, gracias. Muchas gracias a usted. ¿Algún otro comentario? En San Vicente, ¿algún comentario? Cristian, hola, yo estoy en cirugía. No, me parece que la exposición estuvo muy completa. En general, pues abordaste el tema como querían, pues como se debía haber abordado. Las preguntas que hace Pacho pues, fueron como muy apropiadas pues para empezar a entender las diferencias que hay entre el TAR y pues entre la separación posterior y la separación de componentes anteriores. En general, una exposición muy buena, fue una exposición concisa. Las ayudas visuales estuvieron muy buenas, Chris. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos por terminada la reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.